Dice Martín Lutero con respecto a la epístola de Santiago, va totalmente en contra de lo que dijo el apóstol Pablo y del resto de las Escrituras, adjudicar la justificación a las obras. Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe, aparte de las obras. Este error, por tanto, prueba que la epístola de Santiago no es obra de ningún apóstol. Lutero fue uno de los cristianos más importantes de la historia. Él catapultó la Reforma protestante y rescató el Evangelio de las manos del catolicismo romano, en la época más oscura, tal vez, del cristianismo. Semejante cristiano dice que la epístola de Santiago no debía formar parte del canon y que no entendía a Pablo. ¿Qué puede estar diciendo Santiago que genere tanta controversia? Si comparamos a Pablo con Santiago, vemos que Santiago no empieza con un tratado teológico, como lo hace Pablo, para luego terminar en los aspectos prácticos de la vida cristiana. Santiago va directamente a lo que importa, al aspecto práctico de cómo eso nos afecta. Habla, por ejemplo, en el capítulo 1 de el gozo que es pasar por pruebas. Habla de cómo crecer en sabiduría, de cómo no debemos mostrar favoritismo con nuestros hermanos. Y termina el capítulo 1 resumiendo que la verdadera religión es la visita al huérfano, a la viuda, y de no contaminarse del mundo. Realmente Santiago estaba repitiendo lo mismo que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dice Isaías 58:5, ¿es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso que incline su cabeza como un junco? Versículo 7, ¿no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Jesús decía cosas muy similares. Mateo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas». Al igual que los judíos a los que Jehová acusaba y los judíos a los que Jesús acusaba, estas personas se centraban en las apariencias externas de su religiosidad. Ellos se centraban en los mandamientos que realmente no interesaban tanto como los otros. Dios siempre puede dejar de exigirles a los judíos el diezmo, el ayuno, porque eran parte de la ley civil, parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, pero hay ciertas leyes que emanaban directamente del carácter de Dios, leyes que son eternas y a las que todos los humanos estamos atados a cumplir. Él siempre nos exigiría reflejar su carácter como seres humanos, reflejar su misericordia, su amor. Así como Él mostró misericordia con nosotros, nosotros debemos mostrar misericordia y amor con nuestros semejantes. Entonces, lo que leemos en Santiago realmente no es nada nuevo. Santiago está repitiendo lo mismo que vemos a lo largo de todas las Escrituras. Y por eso, hasta este punto, hasta el capítulo 2, la sección que leímos, realmente no está diciendo nada demasiado controversial. Lo controversial es lo que viene en los versículos que leímos. Santiago quería ir un paso más allá, no quería simplemente no se contentaba simplemente con hacer una exhortación de cómo vivir. Él quería desmoronar una opinión que evidentemente en ese momento era muy prevalente y lo sigue siendo hoy en día, que es la del antinomismo. Literalmente significa contra la ley y que otros han llamado gracia barata. Es un pensamiento que ha estado siempre, pero específicamente surgió en la época de Lutero. Se hablaba mucho de la justificación por la fe y no por las obras, y por lo tanto hubo personas que dijeron, si somos justificados por la fe, es absurdo exigirle a los cristianos que tengan que cumplir los 10 mandamientos. Es absurdo que el cristiano tenga que sentarse entre la congregación y escuchar desde el púlpito que nos exigen cumplir leyes que ya realmente no nos interesan porque ya estamos justificados. Pero Dios habla de tal forma que su palabra es eficaz en todas épocas. Porque en el versículo 14, Santiago empieza prácticamente respondiendo a esta controversia. Él dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Seguramente todos estamos familiarizados con el tipo de persona a la que se está refiriendo Santiago. Es alguien que dice ser algo que realmente no es. Es un cristiano por asociación. Es un cristiano que simplemente lo es porque tal vez le enseñaron así, tal vez se unió a la iglesia porque le parecía algo atractivo. Y esa persona cree
que simplemente por ser parte es suficiente para ser salvo. Tal vez hizo una oración en una campaña evangelística, repitió algo que le dijo el predicador que repita y simplemente por eso cree que ya está, ya es suficiente, ya se ganó el cielo. Es el tipo de personas que cuando la confrontan con su pecado, diciéndole, estás haciendo algo mal, suelen decir, bueno, Dios conoce mi corazón, nadie tiene por qué exigirme nada. ¿Esa confesión de fe sirve de algo? Santiago dice, no, es inservible, no sirve de nada. Y Santiago nos da un ejemplo perfecto de esta hipocresía. Él dice que la persona que dice tener fe se encuentra con alguien que está en necesidad. Y en lugar de ayudarle, él le dice, tranquilo, Dios te va a ayudar, voy a estar orando por ti. Si lo comparamos con la parábola del buen samaritano, es muy similar. Dice que había una persona que estaba en necesidad porque lo habían atracado, y pasa el fariseo, pasa el escriba y lo ignoran. Pero luego pasa el buen samaritano y lo ayuda. El fariseo y el escriba tenían una religiosidad externa perfecta, pero a la hora de la verdad no podían realmente demostrar el fruto de la fe que decían tener. ¿De qué sirve esto? Es inservible. Por mucho que diga que tiene fe, es simplemente una declaración. ¿Cuál es la solución entonces? Uno podría reconocer que lo que dice Santiago es cierto. Mi fe está incompleta. Por lo tanto, a mi fe tengo que sumarle buenas obras. Y si le sumo buenas obras y una buena conducta, entonces mi fe va a dejar de ser hipócrita. Así que hago todo lo que tengo que hacer como cristiano. Voy a la iglesia, me porto bien, doy mi ofrenda, hago todo lo que tengo que hacer. Vivo mi vida, muero y me encuentro delante del Señor en el juicio final. ¿Y qué me dice Dios? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Toda una vida esforzándome en hacer el bien para llegar a lo último de mis días y que Dios me diga esto, que Dios me trate de la misma forma que trata asesinos y violadores. Parece un chiste. ¿No dijo Santiago que mi fe sin obras no vale? Por lógica, lo contrario tiene que ser cierto. Mi fe con obras tiene que valer. Dice Santiago, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Esta frase es muy importante porque si vemos la Reina Valera, lo traduce diferente, lo traduce como la fe de manera general, pero la mayoría de las traducciones contemporáneas lo traducen como esa fe. Y es una diferencia que parece nimia, pero realmente es importante. Pensemos, si estuviera diciendo la fe, uno podría argumentar que está hablando de la fe en general, es decir, está hablando de la fe real que podría tener un cristiano. Y por lo tanto, sería como este personaje hipotético. Yo tengo la fe, pero realmente me faltan obras. Y por lo tanto, si no tiene obras, es una fe incompleta. Pero si dice esa fe, entonces cambia, porque quiere decir que no está hablando de la fe real, genuina, que tiene un cristiano, sino que está hablando simplemente de esa fe que es simplemente la declaración que hace la persona sobre sí misma. Por lo tanto, la persona dice tenerla, pero es irreal, es ficticia, y simplemente tiene el nombre de fe porque la persona hace esa declaración, pero realmente es una fe muerta. Y esa persona puede excusarse y decir, yo tengo buenas obras, aquí está mi currículum. Y otros dirían, esa persona es tan buena que realmente se ha ganado el cielo. Nosotros inconscientemente pensamos que una persona, por sus buenas actitudes, puede ir preparando su camino al cielo de una manera u otra. Y por eso solemos poner más esperanzas, cuando hablamos de gente que no es creyente, si realmente tiene una buena vida, si es por ejemplo un padre de familia, que por ejemplo un violador. Ponemos más esperanzas en una persona que tiene una buena conducta porque realmente le ponemos valor a esas obras. Dice Hebreos 11, y sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros como sociedad nos encanta tener héroes, gente que ha hecho grandes cosas por nosotros, gente que se ha desvivido ayudando a los pobres, gente que ha hecho grandes obras de caridad. Le ponemos valor a las obras que hacen las personas por el beneficio que nos traen como sociedad. Hace un tiempo hablaba con una compañera de trabajo que ella decía ser muy espiritual. Decía que creía en los chakras, que creía en el panteísmo, creía en la reencarnación, creía en un montón de cosas. Y ella me decía que respetaba la moral cristiana
porque decía que realmente, cuando la analizaba, era una buena moral y que incluso esa moral la compartía con otras religiones. Realmente lo que dice es cierto. Nosotros, como seres hechos a la imagen de Dios, incluso estando caídos en pecado, reflejamos parte de esa imagen. Y por lo tanto, incluso siendo pecadores, hacemos buenas acciones por nuestro prójimo y por nuestros semejantes. Y eso se ve incluso reflejado en otras religiones, por el hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Incluso en esas religiones que son contrarias al Dios verdadero, vemos parte de la moral cristiana. Lo que decía era cierto, pero lo que realmente ella quería decirme es que uno puede divorciar a Dios de su ley. Por lo tanto, podemos quedarnos solo con los mandamientos que nos benefician como sociedad. Y entonces podemos hacer el bien, podemos hacer buenas obras sin ser abiertamente cristianos. Y como estos mandamientos los comparten otras religiones, es indiferente si uno lo hace en nombre de Dios o en nombre de cualquier otro Dios falso. Una buena obra, según la sociedad, es una buena obra en sí misma, porque lo es. Pero ¿qué pasa? Hay personas que hacen el bien, pero no lo hacen con la motivación adecuada. Y aquí es donde la sociedad entra un poco en pánico, porque ve que una persona hace algo bueno, pero sabe que realmente no lo está haciendo porque quiere hacer algo bueno. Lo hace por egoísmo, lo hace porque le conviene, lo hace porque le beneficia de alguna manera. Y aunque la sociedad quiere realmente considerar una buena obra simplemente como algo bueno en sí mismo, cuando ve que la intención no es buena, es como que ya no es lo mismo. Esa obra queda manchada de alguna manera. Eso es algo inconsciente que sale de nosotros. Y eso no es una casualidad, porque realmente es así como Dios ve nuestras obras. Dios no ve el efecto de lo que hacemos, el bien que trae. Dios lo ve todo. Dios ve el efecto y ve nuestras intenciones. Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice Isaías 64:6: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Esas obras que creemos tan justas, en realidad delante de Dios no valen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque por muy buenas que creamos que sean, cuando realmente analizamos nuestras intenciones de todo lo que hacemos, siempre va a estar manchado por el pecado. Como seres caídos, todo lo que hacemos va a tener algún grado de egoísmo, va a tener algún grado de envidia, va a tener algún grado de querer glorificarme a mí mismo. Todo lo que hacemos está manchado por el pecado. Y si Dios es la fuente de todo lo bueno, el que nos da vida, el que nos da sustento, aire, sol, si hacemos algo que no es para glorificarle, es una abominación para Él. Dice Hechos 17, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Podríamos estar haciendo todo de acuerdo a sus mandamientos, pero si no lo hacemos para darle gloria al Dios vivo, para Él es una abominación. Así que una buena obra, para que realmente sea buena, no solo tiene que estar hecha en base a sus mandamientos, tiene que surgir de un corazón que haya sido regenerado por el Espíritu Santo, porque eso es lo que realmente le da gloria. Por lo tanto, la fe y las obras en realidad son conceptos que no se pueden separar. Santiago dice después que la fe por sí misma, sin obras, está muerta. Y esto lo vemos que en una persona que dice tener fe, realmente demuestra que su fe está muerta por los pecados que comete sin que le importe, sin arrepentimiento, y porque no hace las cosas que Dios le exige que haga. Y al revés, la fe genuina de una persona se demuestra porque vive una vida acorde a los mandamientos que Dios le dice que cumpla. Y este tipo de fe solo puede ser así cuando la fe es un acto divino y no humano. Si vemos todas las religiones del mundo, el ser humano siempre es el que hace el primer movimiento para llegar a Dios. Dios se queda en una especie de segundo plano. El ser humano tiene que esforzarse para que realmente Dios lo acepte. Como mucho, Dios le da una medida de gracia para que el ser humano pueda tener una cierta ayuda, pero al final la decisión depende del ser humano. Ahora, si realmente todas nuestras obras son inmundas delante de Dios, da igual lo que hagas, nunca vas a llegar, porque todo lo que hagas para Dios no vale. Más bien vas a estar trayendo más y más condenación sobre tu vida, porque cada obra que hagas es una inmundicia delante de Dios. Un solo segundo de nuestra vida
por ser pecadores, ya nos hace merecedor de una eternidad en el infierno. Si la fe descansara en lo que nosotros podemos hacer, nadie sería salvo. Sería imposible. Pero le damos gloria a Dios de que realmente Él no actuó de esa forma sobre nosotros. Pensemos en qué es la fe genuina. La fe es el conocimiento y la aceptación de cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y ese conocimiento y esa aceptación se fundamenta única y exclusivamente en la persona de Jesucristo y en lo que Él hizo sobre nuestras vidas en la cruz. Y en cuáles son sus promesas sobre nosotros, de que todo aquel que confiese el nombre de Cristo será salvo. Ahora pensemos en cuál es la condición del ser humano. La Biblia nos describe como enemigos de Dios, nos describe como seres que son esclavos del pecado, que estamos muertos en pecado y que no podemos comprender las cosas espirituales, porque vamos detrás de la sabiduría de este mundo. ¿Y cuál es el primer gran pecado del ser humano? La rebelión, el deseo de querer ser el Dios sobre uno mismo y de dictaminar lo que yo puedo hacer y no puedo hacer. Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Realmente podemos concebir que de un corazón así pueda surgir fe? Es absurdo, es imposible. Una persona por sí misma no puede transformar un corazón de piedra que rechaza a Dios en un corazón de carne que acepta la voluntad de Dios. Es imposible. Que la fe se desarrolle en nosotros, en nuestros corazones, tiene que ser un acto divino. Y este acto divino solo se desarrolla en aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él es el que cambia nuestra voluntad, una voluntad que rechaza a Dios por una voluntad que realmente quiere seguir a Dios a través de la influencia del Espíritu Santo. Y cuando Dios genera esa influencia en nosotros, lo que antes nos resultaba abominable, ahora nos resulta precioso. Esa luz de su gloria que antes escapábamos, como las cucarachas que escapan de la luz, ahora nos resulta apetecible, la deseamos estar con Dios. Él nos escogió para depositar fe en nuestros corazones. Y en Romanos 8 sigue diciendo que de la misma forma que Él nos escogió, Él se encarga de llamarnos a sí mismo, a través de la predicación del Evangelio o de cualquier medio que Él elija. Y así como Él nos llama, Él nos justifica por la obra de Cristo en la cruz. Y así como nos justifica Él, nos glorifica para poder estar una eternidad con Él. Cada paso de nuestra salvación depende de Él y Él la hace exclusivamente para su gloria. Es como una cadena que no puede romperse. Él se encarga de que toda nuestra salvación llegue al punto final. Y Dios es verdaderamente glorificado cuando nosotros vamos dejando nuestra antigua manera de vivir para parecernos cada vez más y más a Cristo. Y lo vemos en cómo gastamos nuestro tiempo, en cómo gastamos nuestro dinero, en cómo ayudamos a nuestros hermanos, en cómo vamos dejando la contaminación de este mundo y vamos dejando que el Espíritu Santo nos renueve día a día en nuestra mente para obedecer la voluntad de Dios. Todas nuestras acciones y todos nuestros pensamientos solo pueden pertenecerle a Él. Jesús tiene que tener señorío sobre todo lo que hacemos. Y realmente esto no viene de nosotros, este querer hacer el bien. Esto viene de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nuestras buenas obras no surgen de una superioridad intelectual que tengamos o de una superioridad moral que tengamos. Todo lo que hacemos que es bueno, Dios ya lo preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que nosotros lo hiciéramos. Somos instrumentos en sus manos. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos hacer absolutamente nada que agrade a Dios. Por lo tanto, nuestra fe no está muerta, nuestra fe es viva, porque no es un producto terrenal, es un producto divino, es un don divino, es un regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Ahora, esto nos pone en un punto complicado, porque nos confronta de alguna manera. Nos obliga a hacer un examen de nuestra propia vida y nos hace preguntarnos, ¿mi fe es genuina?
es realmente real? ¿O es una fe muerta que no existe y se queda simplemente en una declaración que yo hago? La Biblia siempre nos llama a analizar nuestras vidas y ver si realmente estamos en la fe. Dice Pablo en 2 de Corintios: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? ¿Y cuál es esta prueba? Santiago nos da un ejemplo perfecto. Dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaros, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago nos da un ejemplo práctico de cómo se aplica este examen, pero realmente se puede englobar a toda la vida cristiana. Dios sabe perfectamente si nuestra fe es genuina o si es una fe hipócrita, pero delante de los hombres solo se puede saber si realmente en tu vida hay un cambio y vas reflejando la imagen de Jesucristo. Y esto era realmente uno de los clamores de Jesús hacia los judíos, porque cuando Jesús vino, realmente vio que los judíos fracasaban miserablemente en este examen. Dice Mateo 21: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella. Pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Realmente Jesús ilustra sus enseñanzas de forma que nunca se nos olvidan, porque uno lee esto y dice: ¿por qué Jesús maldeciría a una planta? ¿Qué sentido tiene esto? La higuera es interesante porque da sus frutos antes de sacar hojas. Entonces, cuando Jesús vio la higuera y vio que tenía hojas, inmediatamente pensó: tiene frutos. Pero cuando se acercó vio que no tenía frutos, solo tenía hojas. Tenía una apariencia de ser fructífera, pero realmente no tenía nada. Y esto era el ejemplo perfecto de lo que le estaba pasando a Israel. Israel era una nación que durante cientos de años había luchado contra la idolatría y había luchado contra la rebelión contra Dios, y finalmente habían abandonado esa idolatría. Pero ahora la habían cambiado por legalismo, la habían cambiado por una apariencia externa de religiosidad que realmente no tenía un fruto verdadero producido por el Espíritu Santo. ¿Qué pues haremos? Esto es lo que la multitud le decía a Juan el Bautista. Juan el Bautista, Jesús, Santiago, eran personas que realmente predicaban el Evangelio y eso generaba una convicción de pecado en las personas. ¿Y cuál es la respuesta a este grito de auxilio de la persona que está convencida de su pecado? Realmente puede haber dos tipos de personas en este caso, que hacen su análisis y ven si realmente están o no en la fe. Por un lado, algunas personas realmente son cristianos, analizan su vida y ven que tuvieron un primer amor genuino, realmente se arrepintieron de sus pecados y han sido cambiados por el Espíritu Santo poco a poco. Pero están en un momento débil de su fe, están en un momento que dicen: realmente estoy en la baja, necesito a Dios porque mi fe ya no es lo que era antes. Se sienten débiles, se sienten fríos, se sienten como que les cuesta realmente obedecer la palabra de Dios. Y otras personas estarán en una situación muchísimo peor, porque se analizarán a sí mismos y verán que su fe en realidad no es fe, es una fe falsa, porque tal vez se sumaron al cristianismo por conveniencia, porque estuvieron en una predicación y se sintieron emocionalmente conmovidos, pero realmente no había ningún cambio genuino, porque tal vez hicieron una oración y eso les pareció que era suficiente. Tienen una fe inexistente. ¿Qué pues haremos? Tanto para uno como para otro, la solución es la misma: correr hacia Cristo. Si realmente al analizar tu vida ves que estás en un momento de bajón, estás en un momento donde tu fe está débil, donde Cristo ya no tiene ese brillo precioso que tenía antes, corre hacia Cristo. Recuerda su sacrificio en la cruz, recuerda su muerte y su resurrección. Recuerda la esperanza de vida eterna que te da en sus promesas. Recuerda el perdón de pecados que Él ganó en la cruz. Recuerda todas las promesas que fueron selladas por el Espíritu Santo en tu vida. Recuerda tu bautismo como señal delante de los hombres de
la declaración de tu fe. Recuerda que nada de lo que hagas, ni antes ni después, te hace merecedor de la salvación que tienes. Nada. Todo lo que tienes es porque Dios te lo dio como un regalo. La justificación que tienes es porque Dios te la dio por su gracia. Recuerda la cruz y ruégale al Espíritu Santo que te renueve ese primer amor, que te renueve el amor hacia Él y que te produzca en ti esa tristeza que genera un arrepentimiento genuino. Ahora, en cambio, si tu fe nunca fue una fe real, sino que era una fe hipócrita, la situación es la misma. Corre hacia Cristo. No caigas en la trampa diabólica de creer que mejorando tu conducta puedes llegar a un punto en donde Dios te acepte. Eso nunca va a suceder. No solo vas a traer más condenación sobre tu vida, sino que además te vas a sentir miserable y en agonía constante, porque nada de lo que hagas te hace merecedor de la salvación. Lo único que puedes hacer es reconocer cuál es tu estado delante de Dios, reconocer que todos somos pecadores y que lo único que puede limpiarnos y hacernos más blancos que la nieve es el sacrificio de Jesús y su sangre aplicada sobre nosotros, de que Él es el único que puede cargar con el castigo que nosotros merecíamos. Y cuando hagas esto, esa losa que tenías encima de pecado se libera. Y ahora el Espíritu Santo va a empezar a influir en tu vida, va a empezar a cambiar tus acciones y te vas a parecer cada día más a Cristo. Vas a leer su palabra con gozo, vas a orar con gozo. Vas a hacer todas las buenas obras que son agradables a Dios y que Dios preparó de antemano para que hicieras. La fe por sí sola es muerta. Pero la fe celestial, la fe que verdaderamente Dios puso en nuestros corazones, nunca está sola. Siempre va acompañada de las obras que Dios quiere que hagamos. Así que bendito sea el Señor, nuestro Dios, por todo lo que ha hecho en nuestros corazones y por la fe celestial que ha depositado en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.